Si tiene su copia de la palabra de Dios, ábrala en el libro de Zacarías. Si no tiene una copia de la palabra de Dios, saque su bosquejo, por favor. Este bosquejito que se le facilitó, sáquelo a todo el mundo, por favor. Y lo abre. Y en el lado derecho, debajo de donde dice la seguridad de que el celo extremo de Dios trae a su pueblo, hay una porción bíblica que es Zacarías capítulo 1 del 1 al 14. La vamos a estar leyendo dentro de un momento, ¿ok? Así que si no tiene una copia de la palabra de Dios, saque su bosquejo y dispóngase a leer esta porción bíblica que juntos vamos a estar leyendo en la tarde de hoy y que va a ser el texto que vamos a utilizar para enseñar la santa palabra de Dios, con la intención de que pues seamos edificados. ¿Cuántos desean ser edificados por la palabra? Amén. Gloria a Dios, ¿sí? You know? Y como mencionamos hace un momento, que nuestro entendimiento pues pueda ser renovado. Vamos a orar un momentito, por favor. Padre, muchas gracias. Yo te vuelvo a dar por este regalo fresco, precioso, que me vuelves a dar en la tarde de hoy. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir con otros estas verdades que por medio de otros tú me has dado a mí, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar parado detrás de un púlpito en tu casa para proclamar tu palabra, Señor. Gracias porque en esta hora también, en este mismo lugar, el hijo de sangre que tú le diste a Rosa y me diste a mí, hoy está haciendo precisamente lo mismo, Señor. Gracias porque la hija de sangre que le diste a Rosa y me diste a mí, en esta hora también, en unión a su esposo, está haciendo lo mismo, Señor. Gracias, Padre, por esto que tú has hecho. Nosotros no lo tomamos por sentado, lo vemos como un enorme privilegio y una enorme responsabilidad, Señor. Yo te ruego que me ayudes a enseñar, Señor, con la convicción, con el entendimiento de que, quién sabe, quizás esta sea la última vez que yo pueda enseñar, Señor. Así que ayúdame, Señor, como te he venido pidiendo desde temprano en la mañana. Remuéveme de aquí, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Enséñanos tú, Señor. Yo vengo aquí a aprender, vengo a compartir la palabra, pero dispuesto, deseoso de que mientras la palabra es presentada, tú me enseñes a mí también. Yo necesito aprender de ti, yo necesito que mi entendimiento continúe siendo renovado, yo necesito ser transformado más y más de adentro hacia afuera. Y mi esperanza es que en el día de hoy, en esta tarde, algo en esa dirección tú vas a hacer, Señor. Así que yo te doy gracias anticipadas. Oro por la gente que está aquí. Tú los conoces. Sabes si te pertenecen a ti, si no te pertenecen. Mi petición, Señor, humilde, es que los atraigas a Cristo y que los salves, Señor. Y que esos que ya son tuyos, Señor, que los santifiques, que multipliques, Señor, que intensifiques el compromiso de ellos contigo para seguir tus pasos, imitarte en todas las cosas. Así que el deseo nuestro es que tú seas exaltado, Jesucristo. Te confesamos como el Rey de nuestras vidas, el Señor de todos, el Rey soberano, Dios hecho carne. En el nombre de Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Padre Celestial oramos. Amén. God is good.
All the time? Right. El pueblo de donde yo vengo, que ya ustedes saben cuál es, no lo voy a mencionar en este momento, conocido por muchas cosas. Ayer estaba viendo una actividad extraordinaria que se celebró en mi pueblo y era en vivo y lo vi por internet un buen rato y me gocé enormemente porque entre las cámaras que tenían una cámara en un globo, un dirigible, y de allá arriba pues él estaba pues haciendo tomas del estadio donde estaba la justa atlética de pista y campo que yo estaba mirando, pero de vez en cuando pues el camarógrafo pues se le ocurría cubrir toda la ciudad preciosa de Mayagüez. Y yo vi a todos los barrios, Balboa, París, La Quinta, La Playa, oh Señor, Colombia, todos esos son barrios de Mayagüez, Dulces Labios. Y mientras miraba, ¿verdad? Pues mi mente pues empezaba a ser transportada, ¿verdad? Y cómo todo ha cambiado, ¿verdad? Y muchas cosas pasaron por mi mente. Muchos personajes típicos de mi pueblo pasaron por mi mente. Habían unos abogados de apellido Vázquez Páez que hicieron una influencia bien grande en mi vida y estas personas tenían mucha sabiduría de pueblo. Eran abogados, pero eran personas humildes de barrios que habían podido por esfuerzo pues estudiar leyes, se habían convertido en profesionales. Pero cuando usted hablaba con ellos tenían mucha sabiduría de pueblo, ¿verdad? Y Rafa particularmente, que era el más elocuente de los dos, tenía muchos refranes, ¿verdad? ¿Sabe? Y en muchas ocasiones le escuchaba decir, cuentas claras conservan amistades. Y yo quiero comenzar hoy precisamente con eso, siendo eso. Cuentas claras conservan amistades, preservan relaciones. El propósito mío de esta iglesia, del pastor Marcel, del pastor Willy, en nuestra relación con las personas que Dios pone en nuestro camino, es serle fiel al Señor Jesucristo, buscar ser llenos del Espíritu Santo, que quiere decir controlados, dirigidos por el Espíritu Santo, de forma tal que Él nos ayude, nos capacite para enseñar la palabra en una forma en que las personas que escuchan las enseñanzas que nosotros podamos hacer cambien su forma de pensar. Dejen de pensar como pensaban antes de Cristo o como piensa el mundo y que comiencen a pensar de una forma bíblica, que comiencen a pensar desde una perspectiva bíblica. Cuentas claras conservan amistades. Para las personas que nos visitan hoy, veo una pareja que nos visita hoy, pues entienda que esa es nuestra intención. Al presentar la palabra de Dios, la esperanza nuestra es que usted cambie su forma de pensar sobre algo en particular y que comience a pensar como Dios piensa. Amén. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, eso inevitable va a resultar en que vamos a ser transformados. Esa transformación ocurre de adentro hacia afuera y esa transformación provoca que la dirección de nuestra vida cambie y por ende pues nuestra vida como tal cambia. A ver, mi rol como padre lo veo de una forma distinta, cambia y por consiguiente la dirección de mi familia cambia y por consiguiente mi vida matrimonial, mi vida de familia cambia. Amén. Esa es la intención nuestra y más que ninguna otra cosa es que mediante la presentación de la palabra
podamos reconocer a Jesucristo como lo que Él es, el Rey soberano, el Dios de la Biblia, presente en el Antiguo Testamento, presente en el Nuevo Testamento, el Cristo que pronto vendrá nuevamente. La Escritura enseña que la persona que está en Cristo es una nueva criatura, es una cosa nueva, es distinto a lo que eras anteriormente. La Escritura deja ver con claridad que las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Cosas viejas se refiere a nuestra conducta, a nuestra perspectiva de la vida, a nuestro enfoque, a cómo nosotros vemos las cosas, nuestras respuestas a las circunstancias, la forma que bregamos con los enemigos, la forma que bregamos con los desafíos, qué hacemos cuando nos enfrentamos a las enfermedades, a la muerte. Entonces, las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sabemos ya que esa última parte, todas son hechas nuevas, no es una cosa instantánea, es parte del proceso que la Escritura nos llama, nos habla de esta salvación dinámica, particularmente el aspecto de la santificación, donde Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando. Dios no quiere que nosotros nos ajustemos a la forma de pensar de este mundo. Dios quiere todo lo contrario. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dios quiere que escudriñemos la Escritura. Jesucristo en una ocasión dijo, escudriñen la Escritura porque ellas dan testimonio de mí. ¿Right? Y cuando Él dijo eso, estaba hablándole a sus seguidores, y esa Escritura que Él se refería no era el Nuevo Testamento, que no estaba escrito en ese momento, era el Antiguo Testamento al cual Él se estaba refiriendo. Y la instrucción de Jesucristo es que ustedes escudriñen, porque cada vez que ustedes escudriñen se van a encontrar conmigo. Porque yo estoy, Cristo hablando, yo estoy presente en cada uno de los libros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y la porción bíblica que vamos a estudiar dentro de unos momentos no es una excepción. Es Zacarías capítulo 1, versículo del 7 al 14. Y yo lo que quiero que hagamos es que de forma antifonal la leamos y luego de eso entramos en la enseñanza y usted va a estar sorprendido posiblemente de lo temprano que vamos a salir de aquí. Así que póngase de pie, por favor. All right. Vamos a leer de forma antifonal. Esa sonrisa media sarcástica de ustedes, yo no le voy a prestar atención, ¿ok? Qué bonito, ¿eh? Hasta mi esposa se ríe, ¿eh? Para los que nos visitan es de lo que vamos a salir temprano, de esos que se están riendo. Right? Ok. So, otra vez, en su Biblia, Zacarías 1, del 1 al 14, si no tiene su Biblia, en la porción bíblica que tiene en el bosquejo. Así que vamos a leer la Escritura. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo hasta que lleguemos hasta el versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la Sagrada Escritura. En el 8º mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas, acaso han de vivir para siempre?
no se ha dado cuenta, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, right? Al estudiar esto la semana pasada, nos dimos cuenta de tres cosas: que Dios llama a su pueblo cuando su pueblo se extravía, apartándose de Él, y Dios los llama a su pueblo, y su pueblo somos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, todos los que Él ha redimido. Dios llama a su pueblo cuando su pueblo se aparta de Él por medio, uno, de su ira. La ira de Dios siempre justa, fue la primera cosa que dijimos. La otra cosa que Dios utiliza son sus repetidas advertencias, vez tras vez. Habla de los padres, de los antepasados, de cómo Dios le habló y ellos no escucharon. Y también por medio de sus palabras reafirmantes. Ahora, desde este versículo 7 en adelante, es que vamos a ver la enseñanza que tenemos para hoy, que hemos titulado: Dios está celosamente comprometido con su pueblo. Dios está celosamente comprometido con su pueblo, y todos los que hemos nacido de nuevo somos parte de ese pueblo. Así que yo leo el versículo 7 y seguimos. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová, el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Había un sinnúmero de caballos de 3 colores distintos. Entonces, versículo 9, pregunté: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: yo te enseñaré quiénes son estos. Versículo 11. Entonces ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron: hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está tranquila y en calma. Versículo 13. Y Jehová respondió ante la pregunta: ¿hasta cuándo tú no vas a tener misericordia de ellos? Jehová dirigió palabras, en el versículo 13, Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo, al ángel que hablaba conmigo. El Señor bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. Versículo 14 es clave porque es la fundación de esta enseñanza. Solamente vamos a ver la primera parte en la tarde de hoy. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Yahweh, así ha dicho Dios Padre, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, celé con gran celo a mi pueblo. Y Dios no ha cambiado. Dios continúa celando con gran celo a su pueblo. Y lo que vamos a ver en la tarde de hoy es cuál es la implicación de eso en mi vida. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? El hecho de que Dios sea un Dios celoso. Así que la semana pasada comenzamos estas enseñanzas en el libro de Zacarías, y como ya dije en los primeros 6 versículos, cubrimos nuevamente el hecho de que vimos con claridad que cuando nosotros nos extraviamos, pueblo de Dios, nos extraviamos y nos apartamos de Él, Dios, conforme a su plan soberano y conforme a su amor infinito, Dios nos atrae hacia Él. Y Dios utiliza, entre otras cosas, su ira, la ira de Dios. Dios es un Dios que es un Dios santo de amor, pero es un Dios de ira. Y la ira de Dios siempre es justa, ¿verdad? Como vimos la vez pasada.
Dios también utiliza toda esta clase de advertencias que hay en la Escritura y que usted y yo recibimos cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando la estudiamos. Dios utiliza todo ese sinnúmero de advertencias en nuestra vida, pero dijimos que esas advertencias no van a estar para siempre. Right? Esa es una de las cosas que señalamos la vez pasada. Pero también Dios utiliza sus palabras reafirmantes, ese hecho que dice la Escritura nuevamente, que Dios es bueno, que Dios ama a su pueblo, que Dios tiene un plan, tiene un propósito para su pueblo, ¿verdad? En el día de hoy, mientras estudiamos esta porción bíblica, versículos del 7 al versículo 14 de esta versión que leímos hace un momento, veremos, entre otras cosas, que Dios es un Dios que está celosamente comprometido con su pueblo. Por lo menos yo voy a salir lleno de gozo de aquí. ¿Por qué razón? Porque yo sé qué implica eso. Y mi esperanza es que cada uno de nosotros salgamos llenos de gozo de aquí al conocer, al tener claro en nuestras mentes la implicación de que nuestro Dios, el Dios que nos salvó, el Dios que nos escogió, el Dios que nos predestinó, el Dios que nos dio vida cuando éramos muertos, el Dios que nos santifica, el Dios que nos va a glorificar, la implicación que tiene el hecho de que este Dios esté celosamente comprometido con su pueblo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Las implicaciones, entre otras cosas, es que nosotros podemos depender confiadamente en el consuelo de Dios. Dios está celosamente comprometido conmigo, celosamente, eso lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Celosamente. Y como Dios está celosamente comprometido conmigo, quiere decir que yo puedo depender en todo momento con plena confianza en el hecho de que no importa lo que pase, Dios me va a consolar. Que independientemente de lo que suceda, Dios siempre me va a amar, que yo puedo depender en el amor de Dios, que el amor de Dios no va a cambiar hacia mí, que Dios nunca me va a amar menos o me va a amar más de lo que me ama en este momento. Que puedo confiar no solamente del consuelo, del amor, también de la misericordia de Dios. Dios va a tener misericordia de mí. Dios tiene misericordia de mí. Dios tendrá misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de mí. Y como Dios nuevamente está celosamente comprometido conmigo, ese amor apasionado de Dios conmigo es un amor celoso. Quiere decir que yo puedo descansar confiadamente en que Dios siempre va a tener misericordia de mí. Aún la Escritura enseña que ciertamente la bondad y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. En todo momento la bondad de Dios, la misericordia de Dios va a estar al lado mío. Eso lo dice la Escritura, pero esta porción bíblica lo que hace es que confirma eso y confirma, mejor dicho, y que también confirma que dado el caso de que Dios está celosamente comprometido conmigo, eso quiere decir que yo puedo depender confiadamente de la justicia de Dios. Dios siempre se va a encargar de que su justicia se realice en la vida de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. No, cuando usted junta esas cuatro cosas, definitivamente, si usted está en su sano juicio, pues lo más probable es que usted se sienta feliz, usted se sienta gozoso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14, extraordinario. Entonces el ángel que hablaba conmigo dijo, proclama, declara lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh, el Jehová de la Biblia, Dios Padre, el creador de todas las cosas. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, se lee con gran celo, con un celo súper extraordinario, con un celo apasionado, con un celo en puertorriqueño entregado a Jerusalén y a Sion. Ahora bien, escúcheme. En el plano humano, el celo o el ser celoso
seriamente podría ser algo malévolo o algo malo si usted quiere. Seriamente podría ser algo destructivo, dado el caso de que los celos, humanamente hablando, crean, entre muchas otras cosas, negativas en su inmensa mayoría, crean fricción, crean problemas en nuestra interacción con otras personas. Humanamente hablando, los celos se originan en la inseguridad, en los temores y en la ansiedad que surge cuando usted y yo anticipamos la posibilidad de que vamos a perder algo. Sea una relación, sea una posesión, sea un estatus, una posición si usted quiere. Y como resultado de eso, de la naturaleza del celo humanamente hablando, muy pocas veces nosotros vemos el celo o los celos como una virtud. Más bien, cuando la palabra celo es mencionada o cuando pasa por nuestra mente, lo vemos como algo feo, algo despreciable, second class attitude, algo inferior. Cuando la palabra celos viene a la mente de algunas personas, posiblemente lo que le viene a la mente es algo doloroso. El punto es que vemos el celo o los celos como una emoción negativa que en la inmensa mayoría de las veces lo que trae son acciones negativas. ¿Cuántos me entienden hasta ahora? Right? Porque estamos hablando del celo del Señor y la implicación que eso tiene en mi vida. Y estamos estableciendo de que el celo del Señor es algo extraordinario para nosotros, porque eso implica que Dios cela con celoso a su pueblo. En el hebreo es una cosa así. Dios cela celosamente con un celo celoso a su pueblo. O sea, that's how it comes, you know? O sea, que es una cosa extraordinaria, es una cosa inmensa, es enorme el celo que Dios tiene, ¿verdad? ¿Sabes, you know? Y establecemos entonces que vale la pena estudiar esto porque el resultado de que Dios esté celosamente comprometido, entregado con su pueblo, es algo sumamente extraordinario, porque eso implica que usted y yo, independientemente de las dificultades, usted y yo podemos confiar que Dios nos va a dar consuelo. No importa lo que yo haga, Dios siempre me va a amar. No importa las circunstancias que yo me envuelva, lo cabecido, lo que sea, Dios siempre va a tener misericordia de mí y la justicia de Dios siempre va a estar presente. Amén. Y como nosotros tenemos una idea ya en nuestra mente acerca de lo que el celo es, humanamente hablando, pues entonces tenemos que clarificar, ver si es cierto, humanamente hablando, el celo no es una cosa muy bonita que digamos. De paso, la Escritura habla de los celos como una obra de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 20, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de las obras de la carne. Y Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son... Y da un listado por ahí para abajo. Y nos habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de hechicería, enemistades, pleitos y celos. Así que, humanamente hablando, los celos nuevamente se puede considerar como una obra de la carne. La palabra de Dios sugiere que en el contexto humano los celos tienen un origen diabólico o satánico. En Santiago capítulo 3 versículos 14 al 15, miren lo que Santiago dice: pero si tenéis celos amargos, hablando de problemas relacionales, y rivalidad en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Dios no provoca ese tipo de actitud, sino que esa actitud es provocada por lo terrenal, por lo animal, por lo diabólico. Así que cuando vemos los celos humanamente hablando en el contexto bíblico, se ve como algo que es producto de la carne, fruto de la carne, y algo que tiene un origen que no es divino, que es todo lo contrario, que es un origen diabólico. Es por esa razón, en sus notas por favor escriba esto, que para algunas personas la idea de que Dios es celoso resulta sorpresivo, y en muchos casos para algunas personas es ofensivo, aunque usted no lo crea.
Pero el punto es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dan testimonio de que el ser celoso, escriba celoso en sus notas, por favor, es una parte esencial del carácter de Dios. De la misma forma que el ser santo, que el ser justo, que el ser misericordioso, que el ser paciente, que el ser fiel, es una parte integral, una parte esencial en el carácter de Dios. El ser celoso también lo es. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestra tendencia es a pensar que dado el caso que Dios es amor, que Dios es perfecto, que Dios es bondadoso, para nosotros es inconcebible pensar que Dios pueda reflejar tal cosa como el celo. Una cosa tan baja, tan vil, tan fea. Sin embargo, la palabra de Dios, la Escritura, con claridad que pasma a cualquiera, confirma que el ser celoso nuevamente es parte esencial del carácter de Dios. Ahora, hay tres cosas que provocan el celo de Dios. Primeramente, Dios está celosamente apasionado con todo lo que justamente le pertenece a Él. Las cosas que le pertenecen a Él, justamente Él es celoso con ellas. No te metas con eso. Esto es mío. Esto no me lo toca a nadie. Dios, nuevamente, es celoso con el hecho de que Él solamente debe ser adorado como el único y verdadero Dios. Cuando su pueblo se pone a adorar otras cosas que no... Dios, no. Aquí no te lo acepto. Celoso con eso. Y Dios, nuevamente, importante para nosotros, en la cultura que vivimos y el tiempo que nos ha tocado vivir, en el cristianismo cultural que está mezclado con dos o tres cositas de la Biblia y cuánta cosa hay en el mundo por ahí incorporado, y hay formas de emborracharse bíblicamente, hay formas de arrebatarse con drogas bíblicamente, hay formas de cometer fornicación bíblicamente, hay formas de ser materialista bíblicamente, hay formas de ser inmoral bíblicamente. En la cultura de hoy, en la cultura cristiana del día de hoy, todas esas cosas son posibles. Y la Escritura dice que Dios es celoso, y Dios es altamente celoso con el afecto y la devoción de su pueblo. Cuando se trata del afecto de su pueblo, cuando se trata de la devoción de su pueblo, Dios dice, no, aquí no es yo y más nadie. Pues tú y los nenes, no, Dios dice, no, yo solamente. Los hijos esos tuyos yo te los di para que tú me los criaras. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú y mi mamá, no, tu mamá yo te la di para que te trajera a este mundo. Y para que te instruyera en mis caminos. Vemos entonces que Dios, el ser celoso, es parte esencial de Él. Veamos algunas porciones bíblicas, está en sus notas, está en la pantalla. Y nuevamente, cada una de ellas refleja una de esas tres cosas. Dios celosamente apasionado con todo lo que le pertenece a Él. Ser adorado como el único Dios. No, aquí no hay Dios, yo soy el único Dios. La gloria de Dios, la cual Él no quiere compartir con nadie. Amén. O sea, mucha gente tiene problema con eso. De que Dios es celoso con su gloria. Yo no comparto mi gloria con nadie, dice Dios. Es mía y se acabó. ¿Qué clase de Dios es ese? Pues el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Porque el ser celoso es parte esencial del carácter de Dios. Celoso por unas cosas en particular. Y usted y yo tenemos que saber cuáles son. Amén. Porque nosotros no queremos desobedecer a Dios. No queremos provocar a ira a Dios. ¿Verdad que no? Queremos honrarlo en todos nuestros caminos. Éxodo 20, 4 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás, otra vez, no le darás adoración a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué?
celoso. Don't do it. Yo soy celoso. Adoración es mía. A más nadie. Versículo 14 de Éxodo 34. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Es un Dios. Ve la redundancia. Vemos ahí un nombre de Dios. Muy pocas veces los nombres de Dios. Vamos a estudiar los nombres de Dios. Vamos a hacer una serie de los nombres de Dios. El Shaddai, Jehová Shama, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Pero cuando he escuchado un mensaje de Jehová celoso, por aquí lo dice, cuyo nombre es celoso. Eso es parte esencial. Nuevamente, los nombres de Dios lo que comunican es la esencia del carácter de Dios. Amén. Jehová es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Eso quiere decir que Jehová es un Dios de justicia, un Dios que pelea por su pueblo. Jehová Jireh es un Dios bondadoso, es un Dios que provee para su pueblo. Jehová celoso, pero es un Dios que está celoso de su pueblo, que cela a su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y es un Dios celoso, que no sufrirá, en otras palabras, no tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y esas rebeliones y pecados era el hecho de que ellos estaban adorando a otros dioses. Pues, Salmo 78:58. Lo enojaron en sus lugares altos. Otra vez, el pueblo de Dios en su apostasía, envueltos, adorando cuanta imagen y cuanta cosa había, y en los lugares altos esto dice, y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ese es Dios, provocaron a Dios a celo con imágenes de talla. Y ese principio es eterno, ese principio perdura. Todavía el pueblo de Dios o la raza humana provoca a celo a Dios con sus imágenes de talla. ¿Serio, no? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21-22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no puedes estar en un lado y en otro lado al mismo tiempo. O te haces rolos o papelillos. O estás con el mundo o estás conmigo. Amén. Ni frío ni caliente. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Right? Porque Dios quiere que nosotros bebamos solamente de la copa de Él. Amén. Que nosotros comamos solamente de la mesa de Él. Amén. Gloria al Señor. Y Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, yo creo que entre todos es el más que nos toca a nosotros por la realidad en que nosotros vivimos. Primero que comienza diciendo el Espíritu Santo por medio del hermano del Señor Jesucristo, Santiago, es la palabra adúlteros. Adúlteros. Uy, adúlteros. No sabéis, no es que Dios no lo sepa, dice, ustedes saben bien claro. No sabéis, lo que quiere decir es que ustedes saben bien claro. Para ustedes ya lo saben. Eso es parte de todo lo que ustedes, de lo básico. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Es en vano eso? No. Dios es claro. Usted y yo no decidimos, tomamos de la copa del Señor o de la copa de los demonios. Participamos de la mesa del Señor o la mesa de los demonios. Si decidimos hacer lo contrario, participar de la mesa de los demonios o comer de la mesa de los demonios, estamos provocando a celos a Dios. Y Dios, cuando está celoso, está bien airado. Nosotros no podemos tener amistad con el mundo, ¿verdad? Porque tener amistad con el mundo es ser enemigo de Dios. You choose.
Pues yo tengo amistad con Dios, pero amistad con el mundo también. ¿Sabes? Pues Dios dice, no es de esa forma. No, esto es relevante, ¿verdad? ¿Sabes? Muy relevante, de mucha importancia. Y quizás contesta muchas de las inconsistencias que hay en nuestra vida. Que nosotros sin darnos cuenta o sin querer queriendo, pues hacemos eso o queremos insistir en hacerlo. ¿Right? Y como si Dios, pues para Dios no va a tener problemas. Y Dios tiene problemas. Porque Dios es un Dios celoso. Celosamente nos cela. Su nombre es celoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Escriba esto, por favor. Dios expresa su celo en respuesta a la infidelidad de su pueblo. Dios expresa su celo en respuesta a la infidelidad de su pueblo. Está en sus notas. Cuando su pueblo, nosotros, la iglesia, se va tras ídolos, que no tienen que ser estatuas de madera, pueden ser toda clase, es cualquier otra cosa que remueva nuestra devoción de donde debe estar. Amén. Cuando su pueblo se va tras ídolos o se comporta como el mundo inconverso, ¿right? Que es lo que Santiago estaba hablando, vemos a Dios celoso con gran celo. Escriba esto, por favor. El celo de Dios fluye de su inmenso amor para con los que Él ha redimido. El celo de Dios fluye de ahí, de su inmenso amor. El inmenso amor de Dios. El amor de Dios que nos cerca. Repita conmigo, el amor de Dios me cerca. Si nos puede ver la imagen, es que el amor de Dios me tiene cercado. Me tiene cercado. Me tiene cercado, y el cerco que Dios me tiene no es un perímetro de 40 kilómetros, es un perímetro de 40 pulgadas. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? El cerco no es como la ciudad de Orlando. El cerco es así, es una cosa chiquita, ¿sabes? Que para donde quiera que yo me mueva, me voy a encontrar con el amor de Dios. ¿Cuánto va a ver al Señor? Y el celo de Dios, nuevamente, fluye de ahí. De ese inmenso amor que Dios tiene para con su pueblo, con los que Él ha comprado. Porque, otra vez, Dios es celoso con las cosas que le pertenecen a Él. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre de Cristo? Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, pues usted fue comprado con la sangre de Cristo. ¿Alright? O sea, usted le pertenece a Dios doblemente, porque Dios lo creó y porque Dios lo compró. Y como usted le pertenece a Dios, pues Dios es celoso con usted. Y cada vez que usted se empeña nuevamente en crearse sus ídolos o envolverse con sus ídolos, Dios está celoso. Y cada vez que usted insiste en comportarse como se comporta la gente del mundo y darle prioridad a las cosas que la gente del mundo le da, en vez de darle prioridad a las cosas que la palabra claramente dice que le importan a Dios, pues Dios se torna celoso. Amén. Yo pensaba que yo iba a salir de aquí lleno de gozo, pero como va la cosa, voy a salir de aquí arrastrándome por las culetas. You may say. Todavía no llega a conclusión. Poeta francés, no voy a decir el nombre porque yo no lo sé pronunciar. Gran escritor. Hablando de los celos, dijo lo siguiente. Escuche que es importante. Escuche. Dijo, los celos son el dolor que el ser humano siente cuando presiente que no es amado igualmente por la persona que ama totalmente. That's a profound statement right there. La palabra de Dios enseña otra vez que los celos de Dios surgen de su compromiso apasionado para con todo lo que justamente le pertenece a Él. ¿Qué justamente le pertenece a Él? La gloria. Justamente le pertenece a Él. Dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Qué justamente le pertenece a Él? Su derecho a ser adorado como el único y verdadero Dios. Amén.
¿Qué justamente le pertenece a Dios? El afecto y la devoción de su pueblo. Los que Él ha comprado, los que Él ha redimido, los que Él ha escogido, los que Él ha predestinado, los que Él ha salvado, los que Él está santificando, los que Él ya ha glorificado. Sí, en este texto, Zacarías del 7 al 14, capítulo 1, nos encontramos con la primera de 8 visiones que está en los primeros 6 capítulos de Zacarías, que este profeta experimenta. Él experimenta 8 visiones. No son sueños, son visiones porque él ve cosas, ¿no? Esta visión, que se narra en estos versículos del 7 al 14, ocurre 3 meses y medio luego de la profecía inicial. La profecía inicial fue lo que usted y yo estudiamos el domingo pasado en los primeros 6 versículos. ¿Ok? En cada una de esas visiones, el mensajero angelical, es un ángel que se comunica con Zacarías, trae un mensaje del Señor para el profeta, como dije ya, por medio de visiones. Las primeras 3 visiones son las siguientes. La que vamos a ver hoy, unos jinetes sobre unos arbustos, llamados mirtos. Explain that in a minute. La segunda es una visión de 4 cuernos y 4 carpinteros. Y la tercera es la visión de un hombre con un cordón de medir. Estas 3 visiones las vamos a ver en el contexto de lo que estamos estudiando, de que Dios está celosamente comprometido con su pueblo. Esas primeras 3. Hoy solamente vamos a ver la primera. Semana que viene, cuando nos toque la próxima vez, pues pregamos con las otras. El punto es este. En cierta forma, estas 3 visiones, por eso es que las hemos separado, apuntan hacia la verdad central de toda esta enseñanza. La verdad central es que Dios está celosamente comprometido con su pueblo. Por medio de estos mensajeros angelicales, si usted quiere, Dios proclama que su celo es apasionadamente extremo. No solamente es celo, es un celo apasionado. No solamente es un celo apasionado, es un celo apasionadamente extremo. That's what he means cuando dice celé con gran celo a Jerusalén y Sion, nuevamente a mi pueblo. Como ya señalamos, el celo santo de Dios emana de su inmenso amor emana de su inmenso amor y su deseo inquebrantable de tener una relación exclusiva con aquellos que Él liberó y compró para sí. Otra vez. Sale el celo de Dios, sale nuevamente del inmenso amor que Él tiene por nosotros y el deseo inquebrantable. ¿Sabe con un deseo inquebrantable? Un deseo que no se sacía, un deseo que no se rompe, un deseo que no se puede romper, que está ahí para siempre. El deseo inquebrantable de tener una relación exclusiva con aquellos que Él liberó y compró para sí. Esa mujer que está ahí, esa es mi esposa. Y yo quiero tener una relación exclusiva con ella. Y yo quiero que ella tenga una relación exclusiva conmigo. Amén. Y en el momento que yo pueda observar algo raro, se me va a prender el celo que uno tiene por dentro. ¿Sí o no? Pero Dios siendo santo, Dios siendo perfecto, no brega de esa forma. ¿Ok? En el pasaje también vemos, vamos a leer otra vez, cómo el celo de Dios lo mueve a actuar en contra de los que tratan de hacerle daño a su pueblo. Cómo se mueve en contra de los que tratan de oprimir a su pueblo. ¿Okay? Así que en esta primera visión de Zacarías,
demuestra, entre otras cosas, la seguridad de 4 cosas que el celo de Dios garantiza para su pueblo. Es lo que hemos puesto ahí para efectos de la enseñanza, cuestión de que yo no me vaya por la tangente y terminemos a las 4 de la tarde. Así que para que no suceda eso, pues entonces vamos a dar un poquito de dirección, un poquito de ahí, de un margen para poder hacer la enseñanza. La seguridad que el celo extremo de Dios trae a su pueblo, trae una seguridad, right? Una seguridad extraordinaria, ¿ok? Otra vez, versículo 14 dice, con celo, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Escriba esto, por favor. Gracias al celo extremo de Dios por su pueblo, podemos depender del consuelo superador de Dios. Escríbalo. Que suene raro, yo le voy a explicar ya mismo lo que es. Gracias al celo extremo de Dios por su pueblo, gracias a que Dios es un Dios extremadamente celoso con su pueblo, yo soy parte de su pueblo, podemos, los que somos parte de su pueblo, depender, descansar tranquilos del consuelo superador de Dios. Esa frase, consuelo superador, suena media rara. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese consuelo de Dios es superador en el sentido que puede superar cualquier circunstancia de adversidad en la vida de su pueblo. Amén. Que no hay ninguna circunstancia, no hay ningún acontecer que el consuelo de Dios no pueda superar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo traté en inglés es overwhelming, right? Overcoming, mejor dicho, the overcoming comfort of God, right? ¿Sabe? Pero la idea es esa, ¿sabe? No hay nada que el consuelo de Dios no pueda superar. Todo lo puede superar. Así que déjeme leer rapidito lo que leímos hace un momento, pero voy a comenzar a leer del versículo 7 al 14. Lo voy a leer bien rápido. Y estamos bien porque son las 2:02 y yo creo que en 20 minutos podemos terminar esto. Usted es un pueblo de fe. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, versículo 7. Ya ve dónde estamos, ¿verdad? Es en la mitad de las notas ahí. Dice, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Dice, tuve una visión durante la noche. Esta es la visión. Vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán. Alazán es el color del caballo. Y estaba entre los mirtos. Los mirtos son unos arbustos que había en la hondonada. Una hondonada es un valle. Y detrás de él, del hombre que cabalgaba sobre el caballo alazán, detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Obviamente esos caballos no estaban solos. Esos caballos tenían sus propios jinetes. Y esos son 3 colores. Blanco, alaceno, otra vez, y overos. Versículo 9. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo me respondió, yo te voy a enseñar quiénes son estos. Versículo 10, no se pierda. Y el hombre que estaba entre los mirtos, right, dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Con un propósito que vamos a explicar rapidito. Entonces ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Quiere decir que el que estaba entre los mirtos era el ángel de Jehová. Right? Que estaba entre los mirtos y le dijeron, entonces le dijeron, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está como tranquila y en calma. Y el ángel de Jehová exclamó, Jehová de los ejércitos. El ángel de Jehová le habló a Jehová de los ejércitos. El ángel de Jehová le habló a Yahweh. Right? Eso es profundo. Conocida. El ángel de Jehová nuevamente exclamó, Jehová de los ejércitos.
Le pregunta, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Ese es tu pueblo, con los cuales has estado enojado por espacio de 70 años. La vez pasada hablamos de la ira de Dios, no se olvide. Versículo 13. Y Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces el ángel que hablaba conmigo, que no es el ángel de Jehová, sino un ángel que estaba hablando con él, me dijo, proclama, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová, Yahweh, Dios Padre, si usted quiere, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ahora, agárrese bien, por favor, que vamos rápido. En esta primera visión, Zacarías, otra vez, todo el resumen de lo que acabamos de leer. No se pierda, no se duerma nadie, por favor, ¿ok? Escuche, que es importante. Y después usted se va a dar cuenta del significado que tiene y va a salir de aquí lleno de gozo. Amén. Right? Lleno de esperanza. Y dice, qué chévere, qué tremendo que mi papá, mi Padre Celestial, sea celoso conmigo. Qué tremendo, qué feliz yo soy. Gloria a Dios. En su primera visión, Zacarías ve a este hombre cabalgando sobre un caballo alazán. Eso es un caballo rojo. De acuerdo al versículo 8, el jinete estaba sobre unos arbustos conocidos como mirtos o arayanes, si usted quiere, que estaban en una hondonada que es un valle profundo. Versículo 8 nos dice que otros jinetes montados en caballos de 3 colores distintos le acompañaban. El lenguaje que se sugiere aquí, ese lenguaje que se utiliza en el hebreo, sugiere que eran muchos jinetes en múltiples caballos que eran de 3 colores distintos. Unos eran rojos, unos eran castaños y otros eran blancos. El lenguaje que aquí se escucha, que es importante, el lenguaje que aquí se utiliza es simbólico. Hay simbolismo. Y aunque el significado de cada parte de esta visión de Zacarías parezca ser complicada para nosotros, mucho de este lenguaje simbólico era algo sumamente fácil de entender para la gente judía de aquel entonces. Lo primero es que Zacarías ve un pequeño bosque, un bosquecito, una alameda, that's a good word, alameda de bosque de mirtos. Los mirtos eran unos arbustos que crecían por todo Israel, al punto de que la palabra mirtos llegó a ser un sobrenombre para la nación de Israel. Por lo tanto, los mirtos representan al pueblo de Dios. Si usted va a Puerto Rico y usted le pregunta a alguien cuál es la ciudad de la quenepa, le van a decir es Ponce. Right? Okay. Y si usted le pregunta a alguien cuál es la ciudad del mango, le van a decir es Mayagüez. Right? O sea, que había tantos mirtos en Israel que la palabra mirtos se convirtió como en un sobrenombre para Israel. ¿Okay? Zacarías, nos dice la Escritura, vio a un jinete en una hondonada. Eso es un valle. Escuche, el valle, siendo un lugar bajo, simboliza que Israel estaba pasando por un periodo profundo de gran humillación. Y el contexto histórico del libro de Zacarías y lo que estudiamos la vez pasada nos lo dice. El pueblo había estado en el exilio por su desobediencia. El templo, que era el lugar más importante para ellos, había sido destruido. El pueblo había regresado con el propósito de reconstruir el templo. Los primeros 4 años todo el mundo estaba como un viento, todo el mundo estaba entregado. Pero luego de eso, ante la oposición y el rechazo y la persecución, se detuvo la obra. Quiere decir que Israel estaba en un momento de humillación. Los caballos, importante, los colores de los caballos que Zacarías ve probablemente tienen un significado simbólico. Otra vez, el color alazán o rojo en la escritura normalmente es utilizado para simbolizar guerra. El color blanco en la escritura normalmente es utilizado para simbolizar paz. Y el color overo es color café o un color castaño. Es un poquito más difícil. Es posible que simbolice un tiempo de tensión. Esto es, un tiempo donde no había una guerra abierta, pero que tampoco
había paz, ¿entiendes? La cosa estaba ahí en un punto medio. La palabra de Dios identifica al primer jinete que estaba sobre los mirtos. No se duerma nadie, escucha que es importante, como el ángel del Señor. Ahora, cuando el término ángel del Señor es usado en la escritura del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones ese mensajero es descrito como Dios mismo. La palabra de Dios enseña que previo a su encarnación, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, de vez en cuando se manifestaba en el Antiguo Testamento cuando y donde era llamado el ángel del Señor. Jesucristo dijo a la gente, a muchas personas, a los que se encontraron con él en el camino de Maús y en otra ocasión, ustedes escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe? Ustedes estudien el Antiguo Testamento y ustedes me van a encontrar en el Antiguo Testamento. All right? Cool. Así que con esto en mente, la imagen simbólica, por favor, que emerge aquí de los versículos 8 y 10 que leímos hace un momento es esta. Jesucristo está parado entre el valle de Mirtos, que representa la humillación de Israel. Está parado ahí, está en medio de eso. Jesucristo está enviando una patrulla angelical para averiguar qué es lo que está pasando en las naciones que rodeaban a Israel. Y Jesucristo está preguntando por tres condiciones. Está preguntando, ¿habrá guerra? ¿Había paz? ¿Había tensión? Ese es el simbolismo de los colores de los caballos. Nuevamente, un lenguaje sumamente simbólico. Ahora, en el versículo 11, nuevamente, vemos cuál fue el reporte. Versículo 11 dice, entonces ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, una presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y dijeron, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está como... Está tranquila y en calma. Escucha que es importante. Ahora, tranquila y en calma, esa frase sugiere un estado de tranquilidad imperturbable. Está sumamente no hay nada que le altere la tranquilidad. Sugiere la idea de ausencia de guerra. Sugiere la idea de protección y seguridad. Ahora bien, normalmente la frase tranquila y en calma se utiliza para describir un ambiente positivo, un ambiente confortante. Sin embargo, escucha que aquí está la cosa importante, desde la perspectiva de Zacarías, desde la perspectiva del pueblo de Dios, pasando por todo lo que estaba pasando, por toda la humillación, el reporte de estos mensajeros de que hemos visto por toda la tierra que está tranquila y en calma, ese no fue un buen reporte. It was not good. ¿Cuál es el punto? El punto es que Israel yacía descorazonado en gran humillación, mientras que otros pueblos, particularmente los que más daño le habían hecho a Israel, gozaban de tranquilidad y calma. Ese reporte provoca que el ángel del Señor, que es una manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, le pregunte a Jehová Padre, y gloria a Dios, interceda en nombre del pueblo de Dios. Versículo 12. Y el ángel de Jehová exclamó, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con los cuales ha estado enojado por espacio de 70 años? Porque por mucho tiempo, a través de sus profetas, Jeremías, Habacuc, Isaías, Dios le mandó advertencia. ¿Acuerdas? La vez pasada, advertencia tras advertencia, tras advertencia, tras advertencia, tras advertencia. Y ellos lo que hicieron fue burlarse de Jeremías, de Habacuc e Isaías. Y a Jeremías me tumbaron la cabeza y me lo metieron preso.
Entonces la ira de Dios se manifestó sobre el pueblo y Dios permitió que pueblos extranjeros, como Él había profetizado, sacaran el pueblo al exilio y pasaran por toda la humillación que tuvieron que pasar. Ahora el ángel del Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, está intercediendo y está preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a tener misericordia de Jerusalén y de Judá? Lleva 70 años airado con ellos. Esa frase ¿hasta cuándo? Una frase que se ve mucho en el Antiguo Testamento. Es una expresión de lamento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en el día de hoy, muchos de nosotros, cuando llega la nube esa, que llega de vez en cuando, ¿sabes? Se queda ahí, ¿sabes? Y aparece otra vez y pensamos que ya se había disipado, que ya había salido el sol y que estaba todo el arco iris. De momento aparece la nube otra vez. Y lo primero que sale de la boca de nosotros es: Señor, ¿hasta cuándo? Porque hay una expresión de lamento común en la Escritura. ¿Qué comunica? Comunica algo interesante. Comunica la necesidad profunda de la liberación que Dios ha prometido conceder a su pueblo. Dios le ha prometido, bendito Cristo, este es el Evangelio, esta es la diferencia del cristianismo bíblico y la religión sea la que sea. Dios ha prometido liberación para su pueblo. ¿Hasta cuándo? Es una expresión de lamento que comunica eso, la necesidad profunda de esa liberación, Señor, que tú has prometido conceder a tu pueblo, la victoria que tú has prometido conceder a tu pueblo. En Cristo somos más que vencedores, la victoria que tú has prometido conceder a tu pueblo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a esperar para tener piedad? Piedad en hebreo es misericordia. Y como hebreo es un idioma exquisito, rico, muy distinto al español, al inglés. El español y el inglés son bonitos, pero comparado con el hebreo, eso es una cosa, second class language. El español y el inglés. El hebreo es una cosa extraordinaria. Cuando dice piedad, implica misericordia. Y esa misericordia conlleva la idea de apreciar, de abrigar, de calmar, de consolar, de confortar. Piedad, misericordia, conlleva la idea de un amor tierno, un amor compasivo. Ahora, ¿qué es lo que provoca esa pregunta del ángel del Señor, que es una manifestación o una intervención de Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué pregunta? ¿Hasta cuándo? Lo que lo provoca son 70 años de cautiverio y el hecho de que Jerusalén yacía en ruinas. Lo que provoca es la realidad de la derrota y el desaliento que el pueblo estaba experimentando. Escuche que hay aplicación para nosotros. Muchas veces lo que nosotros hemos estado edificando de momento se deshace, ¿sí o no? Right? Quizás algunos de ustedes en el día de hoy, sea su familia, sea sus relaciones, está en ruinas. Quizás la derrota y el desaliento es parte de la vida suya. Son las cosas que provocan esta pregunta. Y sobre todo, la tranquilidad. Me provoca la pregunta, sí, otra vez, ¿sabes? 70 años de cautiverio, Israel destruido, mejor dicho, Jerusalén destruido, la derrota, el desaliento, pero también lo que provoca la pregunta, ¿hasta cuándo es la tranquilidad y la calma que reinaba en las naciones vecinas? Esta es la experiencia nuestra.
Nosotros nos preguntamos ¿hasta cuándo? Porque estamos hasta aquí ya de que nosotros queremos servirle a Dios, queremos honrarlo a Dios y nos sale el tiro por la culata. Y experimentamos toda clase de adversidad, mientras aquellos que no quieren saber nada de Dios y se burlan de Dios y hacen todo lo que es contra las bolas de Dios, están tranquilos y están en calma. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a hacer algo? ¿Cuánto nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. En el versículo 13 vemos la respuesta a la pregunta. La respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo? Versículo 13 dice, y Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. No al ángel del Señor, sino al ángel que hablaba conmigo. Right? Palabras buenas son palabras que implican bondad, afecto. Son palabras agradables, son palabras placenteras, palabras de consuelo, son palabras confortantes. Right? Son palabras que llevan un mensaje de compasión y simpatía. Ahora, ¿cuál es la implicación y la aplicación de todo esto para nosotros? Escucha, dado el caso que Dios ama a su pueblo, ¿cuántos son de Cristo? Usted es parte del pueblo de Dios. All right? Dios ama a su pueblo con un amor celoso que nunca falla. Nunca falla. Dado el caso que Dios ama a su pueblo con un amor celoso que nunca falla, podemos depender de su consuelo superador. Y otra vez, aun cuando nuestros enemigos estén prosperando, y aun cuando las consecuencias de nuestros fracasos pasados persisten, que eso fue el pueblo de Israel, las consecuencias de sus pecados pasados todavía estaban persistiendo, estaban ahí, right? Los enemigos de ellos estaban prosperando. Aun cuando eso es de esa forma, usted y yo podemos experimentar ese consuelo que supera cualquier tipo de aflicción, cualquier adversidad, porque Dios ama a su pueblo, Dios me ama a mí con un amor celoso que nunca falla. Eso es lo que tiene que ver con nosotros. Así como yo sé que usted está ansioso o ansiosa por escribir, agarre su lapicero. Por medio del amor del Señor, Dios llenó su pueblo de consuelo superador. Y nuevamente, consuelo superador es el consuelo que supera cualquier tipo de adversidad en 4 formas significativas. La primera, Dios demostró interés y preocupación por la situación de su pueblo. ¿Dónde usted lo ve? Lo vemos ahí en el pasaje, creo que es el versículo 11, donde dice que el hombre que estaba entre los miltos dijo, estos son los que ha enviado a recoger la tierra. En otras palabras, los jinetes que el ángel del Señor, una presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, envía en todas direcciones para reconocer la situación de la tierra, demuestra el interés y la preocupación de Dios por la situación de su pueblo. Yes, indeed. Ahora, en el pasado y en el presente, siempre Dios ha tenido compasión y misericordia de su pueblo. Y eso me consuela. En el pasado, Dios siempre ha tenido misericordia. De los profetas, tuvo misericordia. De Job, tuvo misericordia. Tuvo compasión. Y como tuvo compasión en el pasado, en el presente, es el mismo ayer y siempre. Y Él me está acercando con ese amor celoso que está comprometido. Pues yo sé que Dios está interesado en mi situación y está preocupado por mi situación y me va a cubrir con su misericordia y su compasión. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11 del Nuevo Testamento. Hermanos míos, tomar como ejemplo, I feel like Santiago, yo me siento como Santiago diciéndolo ahora a ustedes. Hermanos míos, iglesia, en sus pasos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Los profetas son un ejemplo de aflicción y de paciencia, de perseverancia, se mantuvieron firmes, que labraron el nombre del Señor. Versículo 11. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Subraya eso. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Los que sufren son bienaventurados, dichosos, bendecidos. Mire, según esta iglesia de prosperidad, usted va por ahí a decirle que bendecidos, los que sufren. María. ¿Qué clase de teología es esa, verdad? Pues la teología bíblica, ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job?
que sufrió y has visto el fin que dio el Señor. Claro que sí, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que por medio de este ángel del Señor, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, Dios llenó su pueblo de consuelo superador, demostrando interés y preocupación por la situación de su pueblo. Y segundo, porque Dios intercede a favor de su pueblo. Aquí, versículos 15 y 16, que vamos a cubrir la semana que viene cuando hablemos de la segunda visión, dice lo siguiente: pero siento gran ira contra las naciones. Esto es el ángel del Señor, Dios hablando de las naciones despreocupadas. ¿Sabes cuáles son esas naciones despreocupadas? Las naciones que estaban ¿en qué? En calma y tranquilidad. Esas naciones. Pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas, pues cuando yo estaba un poco enojado con ustedes, ellas se aprovecharon para agravar el mal. ¿Cuál mal? El mal de ustedes. Por tanto, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia. Dios intercede a favor de su pueblo. Ahora, ¿cómo se llama esta serie? Esta serie se llama El Señor recuerda y bendice a tiempo. Porque el Señor recuerda y bendice a tiempo. Y como ya señalamos, fue el ángel del Señor, Cristo en el Antiguo Testamento, quien articula el clamor del pueblo delante de Jehová de los ejércitos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Intercede. Dios Hijo en el Antiguo Testamento está intercediendo con Dios Padre. Gloria a Dios. La palabra enseña que eso es precisamente lo que Jesucristo está haciendo constantemente por su iglesia. Te dije que había chance de que saliéramos aquí llenos de gozo. Todo depende de cómo uno lo procese. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos 8, 31, 34. Si Dios es por nosotros, intercediendo por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que nos ama celosamente, con un celo celoso, ¿cuánto no nos dará también con Él todas las cosas? Para nuestro beneficio, para que su obra se realice, para que Él pueda lucir bien en nuestras vidas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó y el que está además a la diestra de Dios, haciendo que intercediendo por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que vemos a este ángel comunicando estas verdades. La otra cosa es que Dios pronunció palabras de aliento para su pueblo. Versículo 13 dice: y Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. El punto aquí es que esas palabras afectivas y escucha que es importante para todos nosotros, porque escucha, Dios nos bendice para que nosotros estemos bien felices, ¿cierto? Dios nos bendice para que nosotros cojamos la vida suave, ¿verdad? ¿Sabes? Dios nos bendice para que nosotros cojamos todas esas bendiciones, no las gocemos, entonces no. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición para otras personas, ¿sí o no? Amén. No es para que nosotros estemos bien cómodos. I don't like that part, you might say. I'm sorry for you. Por la intención de Dios es traer bendición a la vida de su pueblo para que su pueblo sea de bendición para otros. Dios da palabras de aliento a su pueblo para que su pueblo dé palabras de aliento a otros. Amén. Eso quiere decir entonces, mire para acá todo el mundo, aquí es donde la cosa se pone fea, que a usted le da ganas de salir cogiendo y no venir más nunca para acá. Quiere decir entonces que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y genuinamente ver qué clase de servicio le estamos prestando nosotros al Señor. Porque el Señor está pasado dándonos palabras de aliento y palabras de consuelo, ¿sí o no? Tenemos que hacer un inventario de nuestras vidas, a ver qué tiempo de nuestra vida nosotros lo utilizamos compartiendo esas palabras de aliento y de consuelo con otras personas. Porque las palabras se nos dieron no para nosotros que estuviéramos alentados y consolados, sino para que por medio de esa consolación nosotros consolamos a otros también. Sí.
Palabras afectivas y confortantes del Señor consolaron y alentaron a Zacarías. Palabras que más adelante Zacarías iba a compartir con el resto del pueblo. La implicación para nosotros es que todas estas expresiones de afecto, de misericordia, de compasión, de consuelo, son consistentes con el carácter de Dios y son consistentes con la enseñanza del Nuevo Testamento. Ese mismo, lo que Dios hacía allí también lo hace en el día de hoy. 2 Corintios 1, 3 y 4, uno de mis pasajes favoritos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? ¿Y Dios de qué? De un poco de consolación, de toda consolación. Ver ahora, mira lo que hace. El que nos consuela. ¿Cuántos han sido consolados por Dios en alguna tribulación? Ay, Padre, Señor. Necesitamos como 150,000 manos para levantarlas. Porque ha sido tanta la consolación que hemos recibido en tribulaciones. El cual nos consuela en alguna de nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. ¡Gloria a Dios! Bendito sea. Hay veces que yo preferiría, ¿sabe? Que la congregación tuviera una cultura pentecostal. Aleluya. De verdad. I would love that, right? ¿Sabe? Porque en una cultura pentecostal, aleluya, aquí la gente dice, gloria a Dios santo, alábalo, bendito el Señor. Y las hermanas se soltaban los moños y toda la cuestión, y todo ese número de cosas. Y no me estoy burlando, simplemente estoy explicando la cultura, ese tipo de cultura. Pero este es un momento como ese, bendito sea. El volver a leer, el releer y ver que está ahí todavía. Que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Por eso que le digo que te chance salir de ahí, para aquí, lleno de gozo. No importa lo que venga por ahí. No importa lo que pase, gloria a Dios. Contamos con el hecho de que Dios me va a consolar. Porque Él es celoso. Yo le pertenezco. Él me compró. Celoso conmigo. Y Él no me va a dejar arrastrado por las cunetas. ¡Gloria a Dios! Pero mire, por favor, le suplico. Entienda. Si bien es cierto que todo eso es verdad, el propósito de ese consuelo en todas nuestras tribulaciones no es para nosotros nada más. Amén. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, right? Los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo yo voy a consolar a gente que está en cualquier otra? Tú puedes consolar, usted es pastor, usted conoce la Escritura. Mire lo que dice. Usted puede consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí entonces es que la cuestión del sacerdote y cuestiones, ¿sabe? Todo ese, la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Sabe? Somos pueblo escogido, linaje escogido, todo ese número de cosas, right? O sea, la implicación es que como real sacerdocio que el pueblo de Dios es, nosotros los privilegios y las responsabilidades que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora toda la iglesia lo tiene. ¿Sabes? ¿Cuál era? El privilegio de interceder, ¿sabes? De interceder por el pueblo delante de Dios. ¿Right? Y la oportunidad de ministrar, ¿sabes? De Dios al pueblo, sea la circunstancia que sea. Eso es parte del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que hace a una iglesia nuevo testamentaria, una iglesia que sea bíblica. La última cosa es que Dios está íntimamente presente en la vida de su pueblo, ¿ok? ¿Sabes? El hecho de que Dios está íntimamente presente en la vida de su pueblo es una cosa nuevamente que nos llena de ese consuelo que supera cualquier circunstancia, cualquier aflicción, lo que sea. Versículo 8 dice: tuve una visión durante la noche, vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán rojo y estaba entre los mirtos en esos arbustos. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel atravesaba tiempos de debilidad física,
tiempos de angustia emocional, tiempos de desaliento espiritual, el Hijo de Dios estaba en medio de su pueblo. En la misma forma que está en medio de la iglesia en el día de hoy, cuando la iglesia, y la iglesia se compone de creyentes, cuando la iglesia está pasando por debilidad física, entienda enfermedad, entienda lo que sea, cuando la iglesia está pasando por angustia emocional, la pérdida de un ser querido, el estrés que provocan las relaciones con los hijos, con tu matrimonio, con familiares, que a veces el ascensor no le sube, ¿tú entiendes? Al techo, whatever, ¿sabes? Todos tenemos familiares así. Y sobre todo cuando experimentamos desaliento espiritual. Porque el desaliento espiritual es una de las batallas más grandes que muchos de nosotros tenemos. El punto es que en el Antiguo Testamento, cuando estas cosas pasaban con el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, la persona de Cristo, estaba presente con su pueblo. De la misma forma que está presente en el día de hoy. Unos cuantos salmos vamos a leer y terminamos. Los ojos de Jehová están sobre... Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Todo el mundo lea, todo el mundo, vamos a leer. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Nuevamente, Dios está íntimamente presente en la vida de su pueblo. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y los salva a los contritos de espíritu. Salmo 145, versículos 18 y 19. Todo el mundo lea, por favor. Cercano está Jehová, todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a los que lo invocan de verdad. Eso es bien importante, Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Por qué Él cumplirá el deseo de los que le temen? Porque los que le temen siempre desean cosas que son afines con la palabra de Dios. Solo se explica fácilmente. Salmo 16, 8 y 9. Déjeme leerlo ese. A Jehová, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, familia, a la luz de esto. A Jehová he puesto siempre delante de mí. En otras palabras, siempre tengo presente al Señor. Porque está a mi diestra. Quiere decir que está a mi derecha. Como está a mi derecha, no seré conmovido. Como está a mi derecha, nada me hará caer. Es lo que quiere decir. Por lo tanto, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente. En otras palabras, por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Por eso voy a salir por esa puerta dentro de un momento lleno de gozo. Todo mi ser va a vivir confiadamente. Por eso vivo confiado. Porque Dios está íntimamente presente en la vida de su pueblo. Y yo, por la soberanía de Dios, soy parte de su pueblo. Esa realidad de que Dios me ama con un celo apasionado, esa realidad llena mi alma de un consuelo superador, un consuelo que supera cualquier tipo de circunstancia. Dios está interesado y preocupado en los asuntos de cada uno de sus hijos, incluyendo a cada uno que estamos aquí. Dios intercede a favor de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios pronuncia palabras de aliento, nos consuela en esta tribulación. En todas las tribulaciones que nosotros tenemos, vamos a tener el consuelo de Dios. Y Dios está íntimamente presente en la vida de su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Una historia, terminamos, breve. La voy a leer. Durante un viaje reciente al Medio Oriente, una pareja de misioneros observó cómo un pastor de ovejas cuidaba de su rebaño en un área donde la guerra era intensa, un área donde estaba una guerra constantemente, como ISIS, como en Siria, en estos lugares así. ¿Okay? Cada vez que algo explotaba, esta pareja está observando, y cada vez que algo explotaba, el rebaño de ovejas asustado se dispersaba. Cada vez que eso sucedía, el pastor procedía a acercarse a cada una de las ovejas y tocaba a cada una de las ovejas con su cayado.
mientras le hablaba con palabras de consuelo. Y lo que esta gente escribe es que cada vez que algo explotaba y estuvieron observando por horas, el pastor hacía lo mismo, vez tras vez. Se acercaba a las ovejas, una por una, las tocaba con su cayado, las agarraba y le hablaba palabras de consuelo. El que escribe concluye diciendo, con cada ataque del enemigo, las ovejas necesitaban que el pastor las reafirmara con su presencia. Como esas ovejas, la iglesia de Jesucristo necesita, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, necesita escuchar la voz confortante de nuestro pastor y necesita sentir el callado calmante de nuestro pastor. Todos necesitamos eso, escuchar esa voz, está accesible para nosotros, por eso salimos ahí llenos de gozo. Está accesible. I'm gonna hear it. La voy a escuchar. Porque me da consolación no en algunas tribulaciones, en todas mis tribulaciones. Me consuela. Voy a escuchar esa voz que me consuela. I will. Y voy a sentir ese callado. Voy a sentir la presencia de Dios reafirmándome. Alabado sea el nombre del Señor. Ese celo con el cual Dios nos cela, ese amor que Él tiene por nosotros, reafirma nuestras vidas con un consuelo que supera toda adversidad. Todos necesitamos escuchar la voz calmante de nuestro pastor y Él está ahí para hacerlo. Y todos necesitamos sentir el callado ese que nos calma, ¿verdad? ¿Sabes? Que nos conforta y que nos da paz y tranquilidad. Y Él está ahí. Fiel, su presencia está ahí, siempre fiel, para hacer esto en nuestras vidas. Antes de orar, voy a leer el Salmo 23. El Salmo del pastor, supuestamente. Salmos que la inmensa mayoría de la raza humana lo ha escuchado, se lo saben, lo tienen escrito en distintos lugares, en la oficina, en el baño, en la entrada, en la salida, en un tatuaje. Y la historia que hemos hecho tantas y tantas veces aquí, con ella vamos a concluir hoy, otra vez. La historia de un actor declamador muy famoso en Inglaterra, en los 1800. La historia de un hombre que era muy famoso y que cada vez que él tenía una presentación, él concluía su presentación declamando, recitando, con una maestría, con una habilidad, con una virtuosidad increíble, el Salmo 23. La historia que hemos repetido tantas veces sugiere que en una ocasión, antes de comenzar su función, un muchacho está cerca ahí al frente, en la fila de al frente, y de allá tiene la osadía de gritarle y dice: Señor, artista famoso, whatever, ¿usted me permitiría a mí al final de su presentación decir el Salmo 23? Este hombre, herido en su orgullo, mantiene una actitud erguida, ¿verdad? Pero por dentro pensando, pero qué pantalones, qué carifresco, ¿cómo se atreve a decir, pedirme una cosa así? Pero ante la presión de que pudo existir, le dijo: está bien, no hay problema. So, el hombre hace su presentación dramática, declama y hace todo lo que tenía que hacer. Y cuando llegó el momento de concluir, le dijo: a ver tú, que pediste decir el Salmo 23, ven, ahora. El
Tienes la oportunidad ahora. Cada vez que este hombre terminaba, el artista famoso, de hacer la declamación del Salmo 23, la gente aplaudía, la gente le daba ovaciones, como lo hacen en las obras de teatro, y cejaban el telón y lo volvían a abrir, y la gente ahí, volvían a cejar, y la gente ahí, toda esa cuestión, Pero en esta ocasión, cuando el muchacho sube, con sencillez, una voz noble, recita de memoria el Salmo 23. La historia concluye diciendo que cuando él terminó, nadie aplaudió. Lo que la historia sugiere es que lo que sucedió era que no había ojos que estuviesen secos porque toda la gente que estaba ahí estaba llorando. Y se mantuvo así llorando por mucho tiempo. Lo último que la historia dice es lo que realmente es importante para todos los que están aquí de esta historia. Que luego de que el público se fue, el artista famoso se acercó al muchacho que recitó el Salmo 23 y le preguntó, le dice: yo llevo décadas haciendo esto, ha sido mi profesión por 25 o 30 años y he declamado el Salmo 23 en cientos y miles de ocasiones, pero nunca he tenido una respuesta como la que usted ha conseguido en el día de hoy. ¿A qué se debe? La respuesta fue muy simple. Lo que el muchacho le dijo: Señor, respetuosamente, la diferencia es esta. La diferencia es que usted conoce el Salmo, pero yo conozco al pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis perseguidores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La clave está en la primera estrofa. Jehová es mi pastor. La pregunta es si nosotros con autoridad, escuche que es importante, podemos decir: Jehová es mi pastor. ¿Cómo yo, pastor? ¿Y cómo yo puedo decir con seguridad, con certeza, ¿sabes? Que Jehová es mi pastor. Lo que la Escritura enseña es esto. La Escritura enseña que Jehová no puede ser mi pastor hasta tanto Jehová sea mi Señor. Señor quiere decir el dueño de mi vida. Quiere decir el que dirige mi vida. Quiere decir el que conduce mis pasos. Quiere decir el que controla mi vida. Quiere decir el que determina que es correcto y que no lo es. Él no puede ser mi pastor si yo estoy determinando esas cosas de mi vida. Puedo tener un tremendo tatuaje del Salmo 23 aquí. Puedo cantarlo. Puedo repetirlo 25 veces al día. Y Él no va a ser mi pastor, porque Él no es mi Señor. No hay consuelo para nuestras almas, porque Él no es nuestro Señor.
Su vara y su callado no nos infunden aliento, porque Él no es nuestro Señor, porque nosotros somos los que dirigimos la trayectoria de nuestra vida. La otra cosa más importante todavía es que Él no puede ser mi Señor hasta tanto sea mi Salvador. Entonces, mi pregunta es, ¿será que habrá alguien aquí hoy que nunca ha entregado su vida a Cristo y que quiera reconocer hoy a Cristo primero como su Salvador? ¿Habrá una persona? Si hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo, reconocerlo, confesarlo como un Salvador, se puede poner de pie en este momento. Si hay alguna persona.